Se está transmitiendo por Facebook. Sí, ya empezamos a transmitir por Facebook. Pues voy a darle share para darle promoción de una vez. Muy bien. Pues vamos a empezar entonces. Ok. Bueno, pues muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se transmiten desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el educar a través de conversaciones con especialistas sobre temas culturales. Yo soy Hilda Teresa Ayala González y voy a ser su moderadora durante la noche de hoy. Como siempre, aprovechamos esta intervención para aquellas personas que nos acompañan por primera vez a través del Zoom. Los participantes no tienen acceso a micrófono, pero les exhortamos a que utilicen el chat para sus comentarios y preguntas. Esta conferencia está siendo transmitida a través de nuestra cuenta de Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña y pueden compartirla con otras personas y a la misma vez está siendo grabada y van a poder acceder a la misma más adelante a través de nuestro canal de YouTube. Una vez culmine el conferenciante, vamos a pasar a atender las preguntas que puedan surgir durante su presentación. Sin más, hoy tengo el honor de compartir este espacio con Luis Javier Cintrón Gutiérrez, quien es estudiante doctoral de Estudios Culturales Latinoamericanos en SUNY University at Albany. Tiene una maestría en Sociología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Medios y Cultura Contemporánea de la Universidad de Sagrado Corazón. Su bachillerato es en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Y hoy nos estará hablando un poco sobre lo que son las prácticas velatorias desde una perspectiva cultural en comunidades populares y marginadas dentro de nuestra sociedad puertorriqueña. Sin más, quiero darle la bienvenida a Luis Javier y dejarles saber que si tienen dudas o preguntas las pueden colocar por el chat. Bienvenido, Luis Javier. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que me han dado para el día de hoy estar aquí hablando de uno de mis temas de investigación. Le agradezco al instituto, a Hilda personalmente por la invitación. Nada, pues en la noche de hoy va a estar hablando sobre narcocultura en Puerto Rico y su formación de sentido, el ver la muerte. Y más adelante, dentro de esa misma formación de sentido, voy a estar exponiendo unas prácticas peculiares que han llamado la atención en Puerto Rico en los últimos años, que han sido bastante comentadas a nivel tanto de Puerto Rico como a nivel internacional. Pero nada, voy a empezar empezando con la discusión. A ver si se mueve el PowerPoint. Ahora. En un contexto macro global, o de lo que llaman sociología a nivel macro, el modelo económico latinoamericano en América Latina y el Caribe se ha encontrado frente a unas transformaciones bastante fuertes. Se ha cambiado el modelo económico de un modelo de sustitución de importaciones a paulatinamente, muy aceleradamente a un mercado liberalizado, que lo vemos muy reflejado en lo que son los acuerdos de libre comercio, el NAFTA, todos los Telecán que se han hecho en la región. Eso ha provocado el desplazamiento de una fuerza laboral muy significativa, porque en cierta medida, en una parte ha transferido desarrollo tecnológico a tales niveles de que se sustituye el humano por la máquina, y en adición se genera las personas como excedente. En adición a eso también se ha creado un aislamiento de uno de los sectores de la sociedad, lo que es la juventud, de la economía formal. En los últimos años y en las últimas décadas, América Latina, el Caribe e incluso Puerto Rico no ha tenido la capacidad de expandir el mercado laboral para que las juventudes se puedan insertar en la economía formal. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en su informe de Panorama Social para América Latina, pues, demuestra que la región del Caribe y de América Latina tiene un problema serio de insertación de la ciudadanía en la economía, y eso genera problemas de seguridad social y de una vida adecuada. Los índices de pobreza, según ese mismo informe,
para el 2016 se acercaban al 30%, al 31% de la población de América Latina y el Caribe estaba bajo niveles de pobreza. Y eso también, en adición, antes de la pandemia, según la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina habían cerca de 26 millones de personas que estaban en el desempleo, que no se habían insertado formalmente a la economía. Eso sin contar las personas que no están dentro de la estadística contada como personas que están buscando empleo. Entiendo, si mal no recuerdo, el informe de la OIT había subido a 31 millones luego de la pandemia, que es un tema muy interesante que pudiéramos explorar también cómo la pandemia ha incidido en el desempleo, también en la cultura contemporánea, porque hablando de muerte, como vamos a estar hablando más adelante, la muerte se ha convertido y el COVID se ha convertido en un aspecto cultural de consumo, a tal nivel de que tenemos el meme famoso del velorio en el país africano, que no recuerdo el nombre ahora mismo. Pues el narcotráfico, dentro del panorama económico que se respira en América Latina y el Caribe, se ha convertido en un motor económico de insertar estas personas que no están insertadas en la economía global. Es una actividad que ha existido históricamente en la humanidad. El trasiego de sustancias que no están permitidas siempre ha sido parte del... Dos cosas que han sido importantes en la historia de la humanidad han sido el desarrollo del mercado y el desarrollo también de estas actividades ilícitas. En una actividad, el narcotráfico, es una actividad que no está amparada por la ley, una actividad al margen de la ley, pero es de carácter capitalista. No propone unos cambios radicales en el sistema de distribución de la riqueza, es simplemente una actividad económica más que se abre, pero de una forma ilegal. Es como si fuera, por ejemplo, la producción de donas o la producción y el consumo y distribución de brazos gitanos en un pueblo, con la única gran diferencia de que es ilegal y al ser ilegal genera otras nociones y otras prácticas para poder legitimarse. Ahí es que viene el ejercicio de la práctica del exterminio, de la muerte, que lo vemos en función a lo que es la figura acabo de olvidar el nombre ahora mismo, de los sediadores, etcétera, y que están, toda esta ejército al margen de la ley para defender esta industria que, como mencionaba anteriormente, es ilegal y a su vez tiene unas repercusiones en el aspecto de lo que son los estados nacionales, porque invierten la riqueza de nuestros países en vez de en educación o salud o cultura, se invierten en aspectos para reprimir esta actividad económica y reprimir esa máquina de inserción ilegítima. En el impacto económico de esa actividad, según la OEA, entiendo que es un número bastante moderado, se traduce en cerca de 320.000 millones de dólares o billones de dólares para las personas que prefieren el anglicismo, y eso es el equivalente a casi el 1% del Producto Interno Bruto global. Igualmente, en el contexto puertorriqueño, según un artículo que había publicado el periodista Benjamín Torres Gotay, el narcotráfico representaba en el contexto de Puerto Rico unos 366.000 millones de dólares en las ventas anuales en cerca de 500 puntos de drogas, y ese número bastante grande es bien cercano o un poquito más que el presupuesto de la ciudad de Ponce, que es de las ciudades con unos presupuestos más grandes en Puerto Rico. Así que podemos imaginar cuál es el tamaño del narcotráfico en el contexto de Puerto Rico a nivel económico y en el contexto global, que casi un 1% del Producto Interno Bruto, que debe ser hasta más de lo que pueden ser otras industrias culturales o industrias sociales en el hemisferio y en el mundo.
Si me permiten, voy a pasar al próximo slide. Disculpen, antes de pasar. Y nada, con las transformaciones, nosotros somos seres económicos, seres culturales y seres sociales. Con las transformaciones del capital, nosotros hemos también hecho grandes transformaciones en lo que es el capital cultural y el capital simbólico. Con las grandes transformaciones económicas hemos tenido grandes transformaciones culturales. Un ejemplo de ello es la transformación con el desarrollo del Fordismo como un modelo económico donde la producción en masa hizo que todas las personas pudiéramos consumir otros productos y pudiéramos consumir otro tipo de cultura, y que con el tiempo libre que existía, según Anna Woodman, la clase obrera pudo empezar a insertarse en otras prácticas culturales y escuchar otro tipo de música y acercar sus gustos culturales a la cultura burguesa. Igualmente, con la revolución industrial hubo grandes cambios en la cultura y en la noción de lo que es capital cultural y lo que es capital simbólico. Y con el desarrollo del narcotráfico como una actividad económica, se va también desarrollando una cultura alrededor de esa actividad económica. ¿Y qué es cultura? Cultura en general se define como las normas y valores que afectan a la expresión de la emoción, pero no la realidad o la emoción, las normas, valores que afectan las prácticas dentro de las diferentes instituciones económicas, así como organizaciones y prácticas en la vida económica cotidiana. La cultura es un espacio intangible de batalla que imbuye en la vida cotidiana, en los valores morales, en las prácticas políticas y en las prácticas populares en general. El antropólogo argentino radicado en México y un antropólogo para mí de carácter global, Néstor García Canclini, nos menciona que la cultura es un constructivo de las interacciones cotidianas en la medida en que los movimientos ordinarios desenvuelven procesos de significación construidos en consumo y en el consenso que buscan la legitimidad de una práctica. En cultura, en este aspecto, podemos definirlo como esta actividad que la gente repite y que da coherencia y da coerción a ciertas prácticas o a ciertos idearios. Por ejemplo, el tocar bomba y plena puede ser considerado un elemento de la cultura puertorriqueña, o en el contexto de mi pueblo natal, Mayagüez, el brazo gitano es parte de la cultura, o por lo menos de la noción cultural, aunque no se consuma en masa, es parte del imaginario y de lo que es la ciudad de Mayagüez como una cultura, como un espacio cultural o una manifestación de anhelos y sentimientos que amarran a una noción, una práctica, un espacio, un lugar, una idea. En ese aspecto, con el desarrollo del narcotráfico como una actividad económica, se han ido desarrollando unas prácticas también y unos valores culturales que con el pasar de los años lo hemos denominado como la narcocultura. Según Becerra Romero, la narcocultura es la dimensión una dimensión del narcotráfico, pero en el aspecto más cultural, en el aspecto es una representación del narcotráfico como una industria que sirve a la vez como un vehículo de resistencia por parte de clases populares. Es también una manera, según el crítico cultural Miguel Cabañas, es una forma de narrar las vivencias del narcotráfico. Y digo en este aspecto de narrar las vivencias porque en este sentido se van ya a unos productos culturales específicos que van haciendo ese enlace de narrar lo que ha sido la guerra contra las drogas y su experiencia en América Latina y el Caribe. Contextos de narconovelas,
narcoseries, narcocorridos, narcomúsica y todas unas prácticas culturales y unas industrias culturales que han ido en función a narrar estas vivencias y a crear también de por sí una nueva economía en esas narrativas. Existe un debate sobre si la narcocultura es cultura o subcultura. El sociólogo Astorga, sociólogo mexicano, y otros sociólogos, principalmente de escuelas mexicanas, plantean que la narcocultura en sí es una cultura porque influye en la construcción de sentido en la vida cotidiana y en una gran cantidad de personas, aunque el discurso dominante y las prácticas hegemónicas son otras. Nosotros, lo que se nos vende como cultura, o se nos vendía como cultura en un momento dado, eran unos ciertos valores aferrados a la cultura de la fuerza dominante, de lo que llamaba Gramsci la cultura hegemónica. Pero estos sociólogos entienden que el narcotráfico ha incidido tanto en el desarrollo social de tiempos recientes en muchos países de nuestra región, que lo ven como una cultura en sí, porque ya va creando unas nociones, unas prácticas y va creando otras nociones sociales. Otras personas, como sociólogos tipo Sánchez y Becerra Romero, más bien resumen, mencionan que la narcocultura es una subcultura en la medida en que integra hábitos institucionales, elementos simbólicos en un espacio regional. Y yo pudiera estar de acuerdo con esa definición, pero el narcotráfico ha incidido tanto en los mercados, en el desarrollo de la cultura como objeto de mercado, como mercancía, que hoy día, si entras a Netflix, hay más de 10 series de narcos, 3, 4 seasons de narcos, está Ingobernable, las 20.000 novelas de Kate del Castillo como narcoactriz, que ya se ha formado una cultura y se ha convertido ya en un producto de consumo completo, independiente, como si consumiéramos otros productos clásicos de la cultura o productos más contemporáneos de la cultura, como ir a un concierto de Kiss o un concierto de música rock en general. Y también ha incidido en crear estética. Existe una narcoestética de la moda, una narcoestética en la arquitectura, una narcoestética en la construcción de lo que es el velorio, lo que es la tumba, el último espacio del cuerpo, que en ese sentido la narcocultura se ha ido convirtiendo en una cultura en nuestra región de Latinoamérica y también en los Estados Unidos. Tenemos productos culturales en Estados Unidos y series que consumimos constantemente, como puede ser las series de Breaking Bad, para la gente que es fanática de Netflix, Ozark. Y además de ser la cultura, de ser una cultura, yo también me inclino por lo que Sayak Valencia denomina una nueva clase social. Si recuerdan lo que discutí al principio de la presentación, el panorama de nuestra América frente a la crisis económica, la liberalización de los mercados, el crecimiento del desplazamiento de la clase obrera, la sustitución de la clase obrera por máquinas, la liberalización de los mercados, el traslado de las fábricas a otros lugares y todas las transformaciones económicas recientes que hemos tenido en la región, han ido creando unas fisuras y unas grietas en nuestra región. Algunos le llaman, por ejemplo, a la juventud desplazada, le llaman ninis, pero son lo que llaman los mexicanos, especialmente Manuel Valenzuela, un juvenicidio, un desplazamiento de la juventud hacia el desempleo y hacia economías informales. Se va construyendo en esos desplazamientos de la clase obrera, esos desplazamientos de la juventud, se va construyendo un discurso, una narrativa sin clase y despolitizada que busca tratar de unir a las personas
en unas prácticas y en unas ideologías. El modelo de lo que es la clase media, que es el modelo que se empezó a exportar con el Fordismo, es un modelo que está en crisis con la desaceleración de las industrias, de la manufactura, etcétera, y el desplazamiento de la clase obrera. La imaginaria de la clase media se queda, pero no existe cómo llegar a eso, y llegamos a esa noción de la clase media y a esa con unos nuevos imaginarios, que son los imaginarios que nos da la narcocultura, que más adelante nos puedo discutir, bueno, puedo discutirlos ahora, que va en parte con la mitificación de lo que es la vida criminal. La vida criminal se va convirtiendo en un objeto de consumo en una parte, porque lo vemos en las novelas, lo vemos en las películas, lo vemos en la televisión, y se va mitificando la figura del capo, del bichote, del sicario, y se va convirtiendo el objeto de la vida criminal en un objeto de consumo pop. Y estas personas van obteniendo estas imágenes y van creando una nueva narrativa. Para llegar a la clase media, ya no puedo ir por la vía de lo industrial, del trabajo asalariado en lo industrial, ya la legitimación del ciudadano y la ciudadana no se está dando en función de la militancia en partidos políticos o la organización gremial, sino que se está dando en función al consumo, y como yo no puedo consumir porque no estoy insertado en la economía informal, me inserto en economías informales como el narcotráfico, que van creando una nueva resignificación y a su vez una nueva noción de clase con el espectro de la clase media, pero a su vez con nuevas formas de entrar a ella y nuevas estéticas. El asunto del narcotráfico y lo que es la narcocultura en general supone lo que mencionan los narcocorridos y lo que también inciden sociólogos, urbanistas y expertos en sociología en general desde América Latina, que la noción dentro del imaginario de la narcocultura es que más vale vivir como rey, aunque sea corto, que vivir toda la vida de pobre. Y en parte el Estado ha incidido en eso, ha ido construyendo discursos que van en la criminalización de la pobreza y van creando esta noción de que vale vivir como un rey, tener los objetos de lujo, como puede ser el iPhone, puede ser el Mahón más caro que puedan conseguir en el centro comercial más lujoso de un país. Y pues al no haber la forma legal de entrar, muchas personas van a entrar de la forma ilegal, ya sea por el narcotráfico como actividad económica o haciendo subempleo, chiripeo, etc. Por eso es que narcocultura la podemos conseguir como una cultura, pero no que es producto de narcotráfico, pero a su vez no implica ser narco para vivir la narcocultura. En muchos trabajos, bueno, no hay muchos trabajos, hay algunos trabajos que están emergiendo en tiempos recientes porque la narcocultura se concebía principalmente como objeto de estudio en dos polos, en Colombia y en México, pero con la popularización de la cultura del narcotráfico y su pase a la pop culture, hemos tenido un surgimiento de nuevos estudios en esa dirección. Un ejemplo de ello pudiera ser el trabajo de Ainhoa Vázquez Mejía, que habla de cómo en países periféricos al narcotráfico, donde el narcotráfico no es un issue tan grande como en otros países, se va adoptando prácticas del narco. También Ganser Solís, que hace trabajo de narcotráfico en Chile,
y su incidencia con la dictadura, cómo surge. También en el contexto puertorriqueño hay otros trabajos sobre el narcotráfico, sobre la narcocultura, pero son más vinculados a la música. Tenemos en el contexto de Omar Ruiz Vega, que trabaja la narcocultura como en la música, y la narcocultura en parte también una emergencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que han narrado porque lo que es el narcotráfico, porque nosotros no tenemos acceso a hacer una actividad clandestina, y como mencioné al principio, es parte de, los críticos literarios mencionan que la narconovela, la narconarrativa son parte de la narración fuera de la narrativa oficial del narcotráfico, de la guerra contra las drogas. En el contexto puertorriqueño, para definir el narcotráfico, yo separo 3 ejes históricos. Esto algo de información, todavía no lo he terminado. Y puedo partir de una parte del desarrollo de las políticas de prohibición en los 30 y el lenguaje que se adoptó en esa época contra el trasiego de alcohol clandestino, entiéndase el pitorro. Otra época para entender el desarrollo de la cultura del narcocultura puertorriqueña puede ser el desarrollo de Puerto Rico de Nueva York, los problemas que tuvieron las comunidades puertorriqueñas con el surgimiento de los mercados de drogas en Nueva York, que eso va la articulación de una ciudadanía en búsqueda de respeto por medio de la venta de crack, que hay un libro sobre ello de Philippe Bourgeois, que trabaja la búsqueda de respeto de los puertorriqueños, de un grupo de puertorriqueños en Harlem, y el trabajo de Iván Charles López, publicado en 80 grados, que menciona estos problemas del narco en Nueva York y su incidencia en la salsa. Y otro eje que yo separo, que es mucho más reciente, es los efectos de la mano dura contra el crimen, la guerra contra las drogas, ya cuando la caída del bloque soviético y la búsqueda de un nuevo enemigo por parte del neoliberalismo, se van creando lo que se llama la guerra contra las drogas en distintas partes del mundo. Y en el caso de Puerto Rico, la campaña de Pedro Rosselló en la gobernación fue amparada en una guerra contra la droga, la mano dura contra el crimen, la nueva estigmatización de la pobreza, y en esa estigmatización de la pobreza van emergiendo nuevos ritmos musicales, que uno de ellos es el reggaetón. El reggaetón es un tema que es mucho más amplio, quiero discutirlo más adelante en otra ocasión, y esto que estoy tratando de levantar para mi tesis, y yo lo que quiero enfocarme un poquito más es en la noción, en la construcción de la muerte en la narcocultura puertorriqueña. La narcocultura en general, como diría Gamben, está amarrado a lo que es la nuda vida o la vida de los seres vivos expuesta a la muerte. Y en esa exposición de la muerte, estos sectores marginados de Puerto Rico han estado más expuestos a la muerte por distintas razones, tanto el aspecto del abandono del Estado, la cuestión nutricional, etcétera, y también ese abandono del Estado se refleja en la inserción de estos sectores populares en prácticas que no son necesariamente las más seguras para llegar a una vida plena. En el caso de Puerto Rico tuvimos en el 2008 el primer velatorio exótico, que fue el de Ángel Luis Pantoja. Fue asesinado a tiros por sicarios en un puente en Cantera, en San Juan. El cadáver fue velado por petición de él. Fue enterrado en ataúd, pero fue velado de pie en su casa, en el residencial ahí se me escapó, en un residencial en Río Piedras. Además de ese caso, ha habido muchísimos otros casos más, cerca de 13 casos. Las argumentaciones de la familia mayormente eran que querían rendirle tributo a estas personas que habían muerto de forma violentas, muchas de ellas, también asuntos de rendirle tributo, y también una manera de hacer historia. Era la única manera en que podían romper la invisibilidad que le da el sistema actual
porque el sistema actual lo que proyecta las partes más empoderadas y la hegemonía, y no proyecta la cultura de los márgenes. Y con estos velorios se le daban 5 minutos de fama a la comunidad, y la comunidad usaba este espacio para proyectarse ante el país, y en adición también proyectar a estas personas fenecidas como un last performance, exhibiendo sus lujos, que también podían darse el lujo de vivir bien, aunque fuera por un momento, exhibiendo sus mejores gafas, sus mejores cadenas, su mejor ropa. Aquí yo enseño varios casos de los que cubrí. Fotos de ellas son muchos del Nuevo Día y de Agencia F. Las fotos mías no las pude conseguir para ponerlas hoy, pero muchos de estos casos, como el caso del primer que está en motora, el caso del boxeador, fueron muertes violentas, y esa cultura del velar fuera del ataúd que se creó con estos primeros velatorios de muertes violentas, fueron incidiendo en la cultura popular contemporánea de Puerto Rico de los últimos 10 años, y la han acogido personas que han muerto de muerte de cáncer, como es la señora que está en la mecedora, el señor que está en el taxi igual, el señor que está jugando póker, que esto es un producto que pudiera emerger de la narcocultura puertorriqueña y ha penetrado a la cultura popular. No solamente ha penetrado la cultura popular porque otras personas lo replican, sino porque también ha entrado en el imaginario de la cultura puertorriqueña en distintos niveles. Hay un grupo de música popular puertorriqueña, se llama Titi y los Sureños, tienen una canción que se llama El Muerto Parado. Y Antonio Martorell hizo una pieza en tributo al Muerto Parado. Hay otra pieza anónima que también es en tributo al Muerto Parado. Hay series puertorriqueñas, películas puertorriqueñas que han proyectado el Muerto Parado, como los dominicanos del Molusco. Y si buscas en internet, en Facebook, vas a encontrar que para el 2008 hubo un boom de disfraces en Halloween del Muerto Parado. Que en esta práctica funeraria, desde la narcocultura puertorriqueña y la emergencia de una cultura del margen puertorriqueño, ha incidido en crear una nueva forma de ver la muerte y de consumir la muerte, porque al fin y al cabo la muerte, además de ser como dice Doris Lugo, de ser un espejo donde reflejamos nuestras prácticas sociales, también es un espacio, como plantean gente como Sayek Valencia, es una práctica que se vuelve objeto de consumo en la medida en que los medios de comunicación venden esta noticia y consumimos estas prácticas culturales. Con esta parte ya doy por terminado mi presentación, así que agradezco muchísimo la oportunidad de presentar este tema en este importantísimo foro que ha surgido después del COVID. Para mí es sumamente interesante hablar de esta muerte en tiempos de otros consumos de muerte, como es el COVID y sus nuevas imaginarias, sus construcciones de ver la vida y sentidos de ver la muerte. Así que muchas gracias y espero por Hilda para abrir el espacio a preguntas. Excelente. Muchísimas gracias, Luis Javier. Tengo ya por aquí, sí, unas preguntitas. Una de las primeras preguntas es que si se puede considerar el tema del narcótico como un tabú en Puerto Rico. El tema de los narcóticos en Puerto Rico sí son un tabú, en la medida en que, por ejemplo, todavía es un mito, es un tema que no se habla mucho, aun cuando tenemos legislación a favor de la marihuana como medicina.
En Puerto Rico, un tema que, aun cuando se ha abierto paso el tema, sigue siendo un poco tabú en algunas generaciones. En la medida en que vayamos las generaciones cambiando, va a dejar de ser un tabú y ha ido dejando de ser un tabú en algunas instancias, pero en general se puede haber dicho que sí, que es un tabú. Y no soy historiador, pero haciendo unos research cuando estaba en undergrad, tropezaba mucho con noticias que buscaban la criminalización del uso de marihuana antes de los primeros años que estaba el gobierno español aquí en Puerto Rico. También hubo un periodo de criminalización del alcohol, impuesto también por Estados Unidos. Pero que sí, que ha habido ciertos tabúes con el uso de narcóticos, que también a su vez incide en crear malas prácticas para lo que es el consumo de estos objetos que pudieran ser buenos o malos para la salud. En el abuso se vuelven unos tabúes y a la vez crean unos problemas sociales que son peores que callarlos. Excelente. Tengo otra preguntita por aquí. Quieren saber si hay información de más o menos, ¿verdad? Dentro de tu investigación, ¿saben cuánto podría costar un funeral de este tipo? Bueno, yo cuando hice las entrevistas entre el 2014, que 2015 y 2016, costaban exactamente lo mismo que un velorio en ataúd. No, no hay mayor diferencia en el precio según, porque en aquel momento lo hacía una funeraria, que era la Marine Funeral Home. Hubo otra que intentó hacerlo, que era Carolina Memorial, esa quebró, no existe ya. Pero ahora con el pasar de los años, otras funerarias han experimentado y han hecho también lo mismo. En el 2019, el último día del año, hubo un velorio de un señor mayor que murió de cáncer, si mal no recuerdo, que fue velado jugando dominó con su familia en una funeraria en Isabela. Que entiendo que es el mismo precio, por lo menos con Funeraria Marín, no sé cómo con las otras funerarias que han emergido en esta práctica, cuánto cueste, pero según Marín Funeral Home, que es la original, que es la que se declaran los gurús de esta práctica, es un mismo precio. Porque tiene que comprar también el ataúd, tiene que comprarlo obligatorio, por ley en Puerto Rico. Para poder enterrar tiene que ser en ataúd, a Sí, menos, exacto. ¿verdad? Que sea. Sí, Gracias también por hacer el comentario, porque otra pregunta era sobre las personas que tienden a solicitar este servicio, entre qué edades están, pero ya vi que también mencionaste que había una persona mayor. sí, pues originalmente eran personas, y el núcleo más grande, cuando empecé a hacer la investigación, eh, eran jóvenes, entre 20 y tantos, 30 y bajos. Pero después cuando hubo un boom y ya no hay un grupo específico, ya es lo mismo lo hacen jóvenes que viejos. Y me acuerdo que cuando hice la entrevista en Marine Funeral Home, habían mencionado que había gente ya de fiscales y gente pidiendo este tipo de velatorio. Qué interesante. Entonces, ¿verdad? Partiendo también por esa línea, preguntan que si en Puerto Rico es el único lugar donde se velan los muertos de esta manera. No sé si has investigado en otros sitios estas prácticas. Pues la funeraria Marín dice que sí, que ellos son los únicos que, que son los expertos en el tema, que el asunto así es como el coquí, si lo sacas del país se muere, pero el coquí lo sacaron, llegó a Hawái y sobrevivió. Así que el fenómeno no es netamente puertorriqueño, no es nada innovador en el sentido de que sea algo nuevo, sino que han habido prácticas históricas donde se velaban gente de pie, por ejemplo, reyes, militares en las luchas de independencia en América Latina, y la cultura afrodescendiente en prácticas muy similares a esta, que en el caso de Nueva Orleans, los jazz funerals son algo similar a esto. También en Nueva Orleans hubo un caso a la misma época donde velaron a una señora
en una mesa bebiendo whisky, que en ese sentido el fenómeno donde le hemos sacado más punta y más proyección en los medios ha sido Puerto Rico, pero no es un producto netamente puertorriqueño. Excelente. Tengo por aquí a través del Facebook, ¿verdad? Que también nos están escribiendo. Hay una persona que sí acaba de comentar que en New Orleans había un caso similar. Y la pregunta es que si solamente la familia paga por el costo o si piden apoyo financiero entre los vecinos, amigos y familiares. Ya eso son preguntas una pregunta muy abierta. Yo cuando hice la etnografía tuve la oportunidad de ver que había gente que hubo gente que se autopagó el velorio, hubo otra gente que la familia lo costeó y hubo otra que la comunidad lo costeó. Si vuelvo a la imagen de los velatorios que visité, el que está de linterna verde con el papá, ese lo pagó la comunidad. La comunidad se reunió, como le tenía mucho cariño a la persona, lo pagó y al pagarlo ella, la comunidad pidió que lo velaran de pie y en vestido de linterna verde. El de la señora Cherboni, que es la que está en el medio, ella se lo prepagó. El de Christopher, el boxeador, hubo colectas y se vendieron camisetas para pagar el velatorio. Porque esos son velorios que son de $5,000. Nadie tiene, en esas comunidades donde la subsistencia es la ley, no tienen $5,000 de cantazo para pagar un velorio. Y pues algunos pues lo prepagan, otros la comunidad hace el serrucho y otros pues venden objetos para poder costear este velatorio. Súper interesante. Tengo otra preguntita por aquí. ¿Qué influencia ha tenido la cultura fílmica en esto, si alguna? Me refiero a la gran cantidad de series relacionadas a los capos de la droga. Pues eso es bien interesante, esa influencia de los medios, porque lo que nosotros sabemos del narco es porque los medios nos lo narran. Nosotros tenemos una noción del narcotráfico porque lo vemos en televisión, lo leemos en narconovelas, o lo vemos por lo que dicen las noticias, pero nosotros no, la inmensa mayoría, las masas, no tenemos acceso a cómo es ese mundo adentro, que en cierta medida los films han creado estas narrativas que pudieran ser bien exageradas, pero a su vez también es un mundo que no conocemos, es una cuestión simbiótica, y los medios de comunicación tienen un peso muy importante en lo que es la construcción del narcotráfico. Hay un libro muy interesante de Oswaldo Zavala, un profesor de estudios culturales y español en CUNY, en el campus de Staten Island, que él alude a que el narcotráfico ha sido una invención, lo que conocemos del narcotráfico, ha sido una invención de los medios de comunicación y la ideología del Estado, y que lo que conocemos como unos carteles del narcotráfico no necesariamente son carteles, porque cuando los medios y el Estado nos dicen que son carteles, pero cuando entras a ver los injunctions y los casos en los tribunales, hay unos divorcios por completo de lo que son estas organizaciones, que muchas veces operan independientes o simplemente nunca se conocieron o coincidieron casualmente. Esa noción de cartel no es del todo cierta en sí. El libro es muy bueno, se llama Los carteles no existen, narcotráfico y cultura en México, y es bien interesante porque nos habla de la cultura del narcotráfico en el periodo de Vicente Fox, que fue la guerra más grande del narcotráfico en tiempo reciente. Gracias. Tengo por aquí, se me siguen acumulando las preguntas. Dice, ¿se pueden establecer comparaciones entre la narcocultura de Nápoles y la de Puerto Rico? Sí, se pueden establecer relaciones en algún aspecto, pero en otros entiendo que no, porque Puerto Rico no, a diferencia de, por ejemplo, bueno, asumo que Nápoles se refiere a la hacienda de Pablo Escobar. Puerto Rico ha sido un puente para conectar
el narcotráfico con Estados Unidos principalmente, que ahí nosotros quedamos relegados como a un circuito, a un segundo eslabón. Si vemos el narcotráfico como una cadena global de valor, que lo trabaja muy bien el sociólogo Emilio Pantojas, podemos ver el narcotráfico en los países productores, los países intermedios que son los distribuidores y los países consumidores. Puerto Rico en esa cadena está en el medio, en los distribuidores, en el puente para llegar a los consumidores. Que pues hay unas cosas que sí podemos decir que se han adoptado, que si la estética, la jerga, el desarrollo de una cultura musical que narra cierta vivencia, pero quedan muy escondidas porque la cultura hegemónica contemporánea que se empeña en vendernos hacen otras cosas en la televisión local. Recuerdo que había unos anuncios una vez en Telemundo de que iban a dar una serie sobre la vida de Junior Cápsula, que es el capo puertorriqueño más destacado, por decir así, de Puerto Rico, pero nunca salió la serie. Y hay novelas también sobre puertorriqueños de narcos, que hay una novela que se llama Puerto Rico Narcos, un libro bastante gordo y con muchos errores ortográficos. También hay otros productos culturales, como mencioné anteriormente, el reggaetón, y esa ola antes de que lo blanquearan y lo pusieran para discotecas mainstream en Ibiza y otras partes de Europa y de Miami. Siguiendo esa misma línea, por aquí tengo otro comentario desde el Facebook que dice que sería interesante ver el ángulo racial, ya que muchos de estas narcoculturas son del llamado sur global y se proyectan de cierta manera versus series como Ozark o Breaking Bad, donde los protagonistas son blancos. Sí, es interesante en el contexto de Estados Unidos mismo, cómo se construye el narcotraficante. En el caso de Ozark, que lo trajeron muy bien, el actor principal es como un intermediario entre un cartel mexicano y los consumidores de anfetaminas y drogas en los Estados Unidos, en esta parte del Midwest. Y también se va construyendo una racialización porque se va construyendo el mexicano como el otro y el malo porque es inmigrante, etc. En otras series también, igual, había una serie española, se me escapa el nombre ahora mismo, que durante la pandemia la vi, que era lo mismo, se pintaban como malos a los narcotraficantes que venían de Bolivia. Y es una serie más, bueno, no quiero convertir la discusión en narcoserie, que aun cuando me encanta, pero Eso puede ser otro tema completo. es un tema completo, es una disertación doctoral fácil. Pero sí, hay un asunto de raza y en el caso del reggaetón se ha trabajado. La inmensa medida del trabajo del reggaetón con el que puedes tropezar, si haces una búsqueda en bases de datos académicas, van en el aspecto de raza. El reggaetón como música negra, como emergencia de sectores negros en Puerto Rico, pero siento que el único trabajo que va empezando en esa dirección es enlazar el reggaetón con clase y raza, es el trabajo de Omar Ruiz, que es un trabajo muy interesante, es un investigador puertorriqueño que está en Hunter College, en el Centro de Estudios Puertorriqueños, y tiene un trabajo muy bueno, muy interesante sobre narcocultura y Daddy Yankee, específicamente la película Talento de Barrio. Y ese trabajo hace ese diálogo de raza y clase, que muchas veces lo desconectamos, nos enfocamos mucho más en clase o nos enfocamos mucho más en raza y nos damos el balance. Que el sur global es eso, el sur global es donde estamos todos los desechados, todos los desechados por raza, los desechados por clase, los desechados por género. Estamos en esa gran categoría de recycle bin que es el Global South. Por aquí también otro comentario, dice, en el siglo XIX se tomaban fotos de las personas fallecidas sentadas. No sé si tienen, ¿verdad?, conocimiento sobre esta práctica. La foto post-mortem, ese fue, me acuerdo cuando empecé esa discusión con mi tesis, con mi comité, yo pensaba de momento que este era algo innovador, y Jaime Pérez y Edwin Crespo, que en paz descanse, empezaron a hablarme del fenómeno de las fotos post-mortem, y es que la fotografía era un objeto de distinción que usaba las clases adineradas para proyectarse, y tú sacabas, eran tan caras las fotos que tú sacabas fotos de 3 eventos de tu vida: el nacimiento,
o bautismo, el matrimonio y la muerte. Y pues en Puerto Rico hubo esa práctica y hay varios libros sobre, bueno, creo que hay un libro, si no recuerdo, sobre la fotografía post-mortem en Yauco. Sí, el trabajo, este tipo de velatorios conversan mucho con esa práctica del siglo XIX y con la práctica también del baquiné y de lo que el Belén, que son prácticas al margen en siglos pasados que se consideraban como cafres, no es la palabra que se pudiera usar, pero que penetraron la cultura y el imaginario de nación en Puerto Rico. Y cuando hablamos de muerte en Puerto Rico, muchas veces lo remitimos a la imagen del baquiné, del velorio de Ollén. Excelente. Tengo otra pregunta por aquí. El grupo Brujería de los 90, ¿sería las primeras manifestaciones de la cultura pop narco en los Estados Unidos? Me tengo que declarar ahí analfabeta en ese tema. No conozco ese grupo, me gustaría investigarlo, pero ¿me dijo que se llama Brujería el grupo? Entiendo que dice sí, el grupo Brujería. Pues, Entiendo que es brujería y que está haciendo referencia a que es en los años 90. pues ahí desconozco de ese grupo, pero narrativas de narcotráfico, de narcocultura, pudiéramos encontrarla en la salsa, por ejemplo, esta salte de la vía Pericó que viene el tren, lo que tú te metes no lo venden, no lo tienen en botica, cosas narrativas sobre la violencia y sobre el narcotráfico y sobre el consumo de drogas, lo podemos encontrar en la salsa producida y consumida por puertorriqueños y latinos en Nueva York, en los 70 y posterior. Pero sí, me gustaría explorar ese grupo de brujería porque no lo había escuchado, no lo había visto y creo que sería muy interesante para futuro hablar de ello. Excelente, pues ya tienes ahí otro punto añadido. Yo tengo, mira, dice aquí, Brujería fue una banda mexicana, una banda México USA. Ok. Ahí está. Como no sé si es de Tijuana, del área de la frontera sur o de Chicago, aunque también esa es una práctica muy interesante, la cultura mexicana no es la misma las que están en el Midwest que las que están en la frontera. Es una cosa que a mí me encanta el tema de lo que trabaja en México. Tengo un paper sobre narcoseries mexicanas. Mira, aquí en Facebook te están poniendo el enlace a Wikipedia para que después vayas a ver qué es brujería. Lo voy a buscar. Muchas gracias, ¿verdad? Las personas que lo están compartiendo. Bueno, yo, si alguien más tiene alguna preguntita, pero si no, pues yo voy a poner una. Okay. Más bien para ti, ¿cómo tú te adentras dentro de este tema, el interés por trabajar esta perspectiva de la muerte específicamente? Pues yo tengo que decir que llegué al tema de la muerte un poco tropezado. Yo quería trabajar otro tema y cuando llegué a la UP a hacer la maestría en sociología, la universidad me puso advisor a Emilio Pantoja y él me recomendó la primera vez que nos vimos en su oficina o la segunda, de que un tema de tesis interesante era trabajar los velorios exóticos y la proyección faraónica de estos velorios. Me había hablado de un velorio en Loíza, de un pelotero que lo escoltaron con una grúa y en unas plataformas los carros de lujo de él. Y al principio como que no cuadraba con la idea, pero dialogándolo con el tiempo y viendo narcoseries y también dialogando un poco con una compañera que ahora mismo es profesora en Illinois, que hizo su maestría en Mayagüez y trabajó en narconovela, hablando con ella y de sus libros, de su tesis de maestría, me fue encantando el tema y hice unos links con la literatura que me regaló Mónica Lugo, que es la profesora que está ahora en Illinois, que de esos libros, con esos libros que heredé de ella, hice link con lo que me dijo Emilio Pantoja, y ahí fue que caí en este tema. Y pues quiero seguir trabajando
la construcción de sentido de ver la vida y la muerte en el narcotráfico, tanto en Puerto Rico como en otras latitudes de América Latina. Y entonces, dentro de tu tema de tesis, cuando estabas haciendo las entrevistas, el estudio, ¿qué fue lo más que te llamó la atención o cuál era la línea común que quizás pudiste haber encontrado? Pues hay unas prácticas comunes, hay un aferro a la figura cristiana, al imaginario cristiano, muy fuerte, el uso de música sacra, de Tercer Cielo, principalmente Tercer Cielo era muy recurrente, la misma canción, el que la funeraria fuera, la inmensa mayoría de los casos fuera una única funeraria. También es otro asunto que me llamó la atención. El aspecto de clase, de que el asunto fue, inicialmente la localización de inmensa mayoría de los casos fueron en el área metropolitana de San Juan. Aquí tengo un mapa de donde se presentan los casos, la inmensa mayoría fueron en el área metropolitana más urbana. 8 casos fueron entre San Juan, Carolina. 9 casos entre San Juan, Trujillo Alto y Carolina. Hubo un caso en el San Juan, pero más rural, que sería Trujillo Alto. Y fue un fenómeno esencialmente del área metropolitana hasta que salió Isabela el año pasado. Pero sí, eso es una de las cosas que más me llama la atención, que son asuntos urbanos, metropolitanos, con alto contenido cristiano, y que la construcción de esto, ya las personas lo tienen construido como si fuera un last performance, la última proyección de la persona, y por eso hacen esta fanfarria, esta teatralización de la muerte, como le llama Elsa Blair, a esta práctica de donde la muerte se vuelve un objeto de exhibición, ya que estamos expuestos a la muerte permanentemente, y en Puerto Rico mucho más, que desde la colonización española ha sido sistemático el asunto de la muerte como construcción de espacio, el exterminio. Pues en ese sentido, la muerte se vuelve un objeto de consumo, y las personas que lo tienen bien presente, al tenerlo presente, convierten esto en un espectáculo, en un performance, que al fin y al cabo se consume en periódicos, se consume en televisión, se consume hasta en Ozark. El episodio número 9 de Ozark hace mención al velorio exótico en Puerto Rico, a los muertos parados. Mira para allá, súper interesante. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna otra preguntita por aquí, pero ya estamos listos para cerrar. No sé si tienes algún último comentario, Luisa, antes de culminar por el día de hoy. Pues yo no tengo más que agradecerles a las personas que han estado presenciando la ponencia hoy. También darte las gracias a ti, Hilda, por la invitación y por moderar esta conversación y estas preguntas. Las preguntas han sido muy buenas, muy enriquecedoras para mi tema. Creo que me van a ayudar también mucho en esta formación ya que me encuentro redactando mi propuesta de disertación doctoral. Y pues nada, agradecerte a ti esta invitación, agradecer al Instituto de Cultura esta oportunidad y este foro, y a las personas que me han estado sintonizando en la noche de hoy. Muchas gracias a todas y a todos y a todos. Muy bien, tengo un último comentario, y sí, ahora que lo digo, mira, es verdad. Dice aquí que la haces pensar en Tapia y los póstumos. Póstumo en Transmigrado. Alejandro Tapia. Sí, Alejandro Tapia. Bueno. No lo he pensado, pero tengo que analizarlo más en esa perspectiva, que no. Está excelente. Bueno, pues nada, después puedes ir al Facebook. Hay otras personas, ¿verdad?, que han ido comentando. Perdón que no he mencionado todos los comentarios, pero, ¿verdad?, están ahí. Está chévere la discusión y las diferentes perspectivas que te están compartiendo a través del Facebook. Si les interesa seguir el diálogo conmigo, me pueden añadir en Facebook. También me pueden buscar por Twitter o correo electrónico, que lo puedo poner en el Facebook cuando termine en el enlace del Facebook. Puedo poner mi correo electrónico, que pueden, ya sea por Facebook, por Twitter. Mi Twitter es LuisJ.Cintrón787, que pueden de cualquier manera encontrarme por mi página web,
Ahí tengo acceso también a que me envíen emails, que es Luis Javier Cintrón, con G al final, @.com, que diga. Luis Javier Cintrón, con una G al final, .com. Así que estoy bien accesible, me pueden escribir por donde sea, y si me tarda un poquito, disculpen. Pues mira, ya tienes por ahí una invitación a hablar, que el tema de Tapias es la investigación de la persona, así que después ustedes se ponen en contacto. Perfecto. Yo, por la noche de hoy, me despido. Acabo de colocar a través del chat la invitación a nuestro próximo coloqueo, que se titula La Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, oportunidades para los estudios históricos. Y esta se va a llevar a cabo por el doctor Javier Alemán Iglesias el jueves a las 7 de la noche por este mismo canal. Ya tienen el enlace para que lo puedan compartir y se puedan registrar. Esto es todo de mi parte y muchísimas gracias a cada uno que se da cita a estos coloqueos, y gracias, Luis Javier, y mucho éxito en tu doctorado. Muchísimas gracias a ti, por la invitación, y gracias a ICP por el espacio. Bueno, seguimos entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.